El mejor teléfono del año. Es el título al que aspira el Samsung Galaxy S23 Ultra, un teléfono lanzado ahora, en febrero. Esta propuesta continuista de Samsung busca refinar, dejando lo que ya funcionaba y puliendo los puntos débiles. ¿Lo consigue? Muy buenas, chataqueros, soy Samuel Oliver y en diseño poco me voy a entretener, es prácticamente un calco de lo que ya vimos el año pasado. La parte trasera tiene el mismo tacto y nos ofrece las mismas sensaciones que el curso pasado. Si le damos la vuelta al teléfono encontramos un pequeño gran cambio. Y es que parece que Samsung está dejando por fin de lado las pantallas curvas y nos ofrece un panel casi plano. Lo suficiente como para que nuestros dedos no toquen pantalla, no toquen ese filito curvo de antes y evitemos los toquecitos fantasma. Y hablando del panel, está bien no tocar lo que funciona, excepto cuando tu rival funciona mejor. Y es que la pantalla es prácticamente la misma que el año pasado. 6,8 pulgadas, Dynamic AMOLED, tasa de refresco adaptativa hasta 120 Hz y un pico de brillo máximo de 1750 nits. Y Samsung siempre brillaba, nunca mejor dicho, por tener ese pico de brillo máximo más alto que sus rivales. Pero en esta ocasión, y al ser el mismo panel que el año pasado, esta vez el iPhone 14 Pro Max se lleva la palma en cuanto a brillo. Y oye, es algo que quieras o no, se nota. Pero aún así, en 2023 este Samsung Galaxy S23 Ultra con toda probabilidad tenga el mejor panel de un móvil Android. Repele bien los reflejos, tiene un brillo mínimo excelente, el brillo automático funciona de forma impecable y la nitidez en QHD Plus es pasmosa. En cuanto a rendimiento, no puedo ocultar mi emoción por este día, el día en que un buque insignia de Samsung viene con un procesador de Qualcomm. ¿Y qué procesador? Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 es el procesador que monta este S23 Ultra, uno de los mejores procesadores que jamás ha fabricado Qualcomm. En particular, para este Galaxy se ha aumentado la frecuencia de reloj tanto de la CPU como de la GPU. Nuestra unidad es la de 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Y en cuanto a rendimiento bruto, solo puedo hablar maravillas. Este Galaxy S23 Ultra es fluido, muy fluido, y la potencia bruta hace que One UI no lastre en ningún momento la experiencia. El pasado curso tuvimos problemas gráficos con la GPU de AMD en juegos como Genshin Impact o PUBG New State. Este año todos los juegos vuelan. En términos generales, este S23 Ultra es una auténtica bestia que puede con todo. Y no puedo catalogar el rendimiento de otra manera más que sobresaliente. A nivel térmico es verdad que en poco tiempo aumenta la temperatura, pero se mantiene estable, sin que llegue a ser preocupante. Si hablamos de software, tenemos Android 13 bajo One UI 5.1 y 5 años de actualizaciones. Samsung parece estar empezando a hacer las cosas bien en cuanto a software. Y One UI, a pesar de ser una capa con sus luces y sus sombras, es una de las mejores soluciones del momento. A nivel estético me deja con sensaciones encontradas, pese a que incluye los temas automáticos de Material You y se han rediseñado los ajustes para ser más limpios y claros, la interfaz sigue siendo muy Samsung, alejada del minimalismo de la ROM stock de Google. Claro que esto no tiene que ser un problema si te atraen este tipo de ROMs más sobrecargadas. Antes de finalizar, tengo que destacar que sigue incluyendo el S Pen, pero no encontramos ninguna mejora en esta generación y tenemos estos 8 modos de uso predeterminados con el sistema. Sigue funcionando muy bien, sigue siendo perfecto para la productividad, pero igual que el año pasado. Las cifras de batería tampoco cambian con respecto al año pasado, 5000 mAh de pila y carga rápida de 45 vatios, con opción de carga inalámbrica de 15. Pero Samsung nos promete la mejor autonomía en un Samsung Galaxy S hasta el momento y nuestras pruebas dicen que no miente. Si ya el año pasado nos encontramos en unas 5 horas y media de pantalla, este año podemos incluso llegar a 1 hora más. Y no es descabellado afirmar que estamos ante uno de los Android con mejor autonomía del mercado ahora mismo. ISOCELL HP2. Esto que os acabo de decir es la introducción para ir directos al meollo del análisis, quizá donde se pueda rascar más y también una de las partes más importantes en los últimos años en un teléfono, la fotografía.
Y este ISOCELL HP2 es el nuevo sensor que calza este S23 Ultra y que es posible también que lo convierta en uno de los Android con mejor cámara del año. Salvando el sensor principal, el resto de sensores son idénticos. No obstante, ya te adelanto que la fotografía no es la misma, ya que el hardware no es lo único que determina el comportamiento de una cámara. Y ahora ponte cómodo porque la cámara de este S23 Ultra tiene bastante conversación. Empezando por el modo que utilizará el 90% de los usuarios el 90% de las ocasiones, el modo automático. Y en este modo seguimos teniendo fotografías de 12 megapíxeles pese a tener el sensor de 200. Las buenas noticias son claras, el modo automático es mucho mejor este año. Este año el procesado de Samsung bebe de Apple y Google. Tenemos imágenes menos expuestas, con bordes más marcados y un look más en la línea de los mejores exponentes en el terreno fotográfico. No es demasiado consistente con el color, y es que sigue con esa tendencia de sobresaturar verdes y rojos. Esto se hace en busca de un look vívido que convenza al usuario medio, pero en algunos casos, como las fotografías de la moto, se pasa bastante de frenada. El trabajo con el HDR vuelve a ser de los mejores, sin duda manteniendo su posición en el top 3 actual. Es prácticamente imposible que dispare una fotografía quemada, y dicho control de altas luces está bastante mimado y equilibrado. Al fotografiar a personas en modo automático notamos que los algoritmos de reducción de ruido siguen presentes. Nos falta algo de nitidez en los rostros y sentimos que en general la mejora del modo automático de 12 megapíxeles viene dada más por los cambios en procesado que por el músculo del sensor. La buena noticia es que si queremos sacarle el máximo partido a este ISOCELL, podemos hacerlo. Y es que si solo hablásemos del modo automático, las novedades fotográficas de este S23 Ultra serían testimoniales, pero no, las posibilidades fotográficas de este teléfono en realidad son abrumadoras. Los 200 megapíxeles son el principal reclamo de Samsung para esta generación, y en líneas generales, cuantos más megapíxeles, más facilidad para ampliar. Es tal la carga que requiere el procesado de una fotografía a 200 megapíxeles que Samsung no se atreve a hacerlo como lo hace con las T12. Y esto es una muy buena noticia para los puristas de la fotografía. El modo de 200 megapíxeles no solo ofrece más detalle, sino que las fotografías dejan de tener ese look tan saturado. Si hablamos de nitidez, hablamos de dos mundos. Al ampliar por puras matemáticas, la fotografía de 200 megapíxeles tiene más información. Del mismo modo, al no haber sharpening tan marcado ni esos malos hábitos de procesado, tenemos una fotografía mucho más natural. El único problema es que las fotos son bastante blandas y en ocasiones algo lavadas. Y por si no era suficiente con un modo 200 megapíxeles, Samsung se ha aliado con Lightroom para crear Expert RAW, un modo, aunque tienes que descargarlo aparte, de fotografía con el que sacarle el máximo partido a estos RAW. Pero claro, lo primero que pensé fue, ¿qué diferencia hay entre disparar en Expert RAW o disparar en el modo profesional en RAW? Mi hipótesis estaba más o menos clara. Expert RAW iba a tener procesado y el modo profesional disparando en RAW no. Y ha sido algo así, pero he de decir que ambos RAW son una auténtica locura. El principal inconveniente es que no podemos disparar en 200 megapíxeles en modo RAW. Esto es básicamente porque si ya una fotografía en 200 megapíxeles ocupa unos 50 megas, imaginad una fotografía en 200 megapíxeles en RAW. Por mucho almacenamiento interno que tengamos en el teléfono, se nos quedaría bastante corto en un periodo de tiempo escaso. He querido comparar las diferencias entre Expert RAW y RAW, y los resultados son brutales. Son exactamente lo que esperaba. RAW desde el modo Pro es el RAW que todo fotógrafo querría, por la naturalidad y nitidez que dejan. Y Expert RAW es un RAW procesado, con más posibilidades para controlar el HDR, pero con un color, tono y exposición bastante artificiales. Por el ultra gran angular pasaremos rápido, ya que es el sensor secundario más débil de este S23 Ultra. Tanto que durante esta semana de uso casi se me olvida su existencia. La nitidez no es su punto fuerte, se nota que no es demasiado luminoso y aunque ocupa una buena posición, si lo comparamos con la competencia, no es una cámara que brille. Es mejor que el del año pasado, sobre todo en las esquinas, pero la nitidez de las imágenes es escasa. Samsung sigue siendo absoluto rey en lo que respecta al zoom. Es la única que incorpora dos teleobjetivos, una importante ventaja competitiva sobre sus rivales. Este año la principal mejora la notamos al usar el 10 aumentos para llegar de forma digital a los 30. Se han refinado los algoritmos para obtener fotos más limpias y los resultados son salvajes.
El primer teleobjetivo de este teléfono es un 3 aumentos. Es una delicia disparar con él y si bien no llega a tener la calidad final del sensor principal, invita mucho a ser usado. El procesado es similar al que vemos en el sensor principal, para bien y para mal. Y decimos similar pero no idéntico porque Samsung parece entender que cuando disparamos con el teleobjetivo no buscamos ese extra de sobresaturación. Los disparos son algo más planos, preservan algo más de ruido y son algo menos agresivos procesando el HDR. Una gran noticia para los que buscan naturalidad. Pero la magia del zoom de este dispositivo, en mi opinión, surge cuando empezamos a usar el 10 aumentos, y de ahí en adelante. Teleobjetivos de 2 y 3 aumentos son la norma, pero teleobjetivos equivalentes a 230 mm con una calidad destacable son una excepción. Comparando con su competencia directa, lo del 10 aumentos del S23 Ultra es salvaje. El año pasado ya era nítido, y este año tenemos tanto las pequeñas mejoras en el procesado que vimos con el sensor principal como un importante salto si queremos ir más allá y tirar de zoom digital. La app nos invita a saltar desde el 10 aumentos al 30, quedando el 100 relegado al plano más testimonial. El año pasado Samsung cambió los algoritmos de su mapa de profundidad para el modo retrato. Esto permitió que Samsung por fin tuviese un recorte preciso. Este año los resultados son prácticamente idénticos a los que vimos el año pasado. Tenemos un recorte preciso, aunque empezamos a tener peticiones extra. Hemos notado una importante diferencia entre nitidez de las caras al disparar en 3 aumentos frente a disparar en 1. Los resultados nocturnos van en la tónica de lo visto por el día. Las fotografías están en la línea de lo que vemos en la gama alta actual. Resultados ultraprocesados, bastante vistosos, aunque artificiales. El modo automático funciona bien, con un modo noche que no salta tan rápido como esperábamos, y un equilibrio general correcto. El control de las altas luces es bastante bueno y no suele dejarse prácticamente nada. Siempre y cuando no ampliemos en exceso tendremos las fotografías que esperaría cualquier usuario en condiciones de baja luminosidad, pero si queremos rescatar el potencial del sensor, siempre podemos recurrir a las fotografías a 200 megapíxeles, donde la conversación cambia por completo. A 200 megapíxeles sucede lo mismo que pasaba por el día, las fotos son algo más blandas y no hay esa carga tan bestia de procesado. El resultado son fotografías mucho más naturales, con colores más reales y un detalle que se puede aumentar fácilmente en post-edición. Tengo claro que esta cámara nace por y para disparar en alta resolución si de verdad queremos sacarle todo el partido. Es como tener dos cámaras distintas si comparamos los 12 megapíxeles con los 200. El vídeo del Samsung Galaxy S23 Ultra también ha mejorado bastante. El principal salto se nota con la grabación 8K, siendo el mejor exponente con diferencia en este punto. El año pasado había problemas con la estabilización y calidad final, pero este año grabar en 8K es una delicia. El trabajo en estabilización es muy bueno y tanto en 4K como en Full HD se comporta bastante bien. Lo que sí hemos notado es algo parecido a lo que pasa en 12 y 200 megapíxeles. Cuando grabamos en 8K, Samsung no se atreve a procesar tanto los vídeos. El resultado es que estos son mucho más naturales, más allá del detalle adicional que ganamos por grabar en esta resolución. El ISP trabaja en tiempo real para añadir algo de nitidez a las caras, controlar las luces y ayudar a procesar información al tiempo que grabamos. Es difícil de explicar, sataqueros, pero el Samsung Galaxy S que menos ha evolucionado en estos años es precisamente el Samsung que llevo esperando todo este tiempo. Y realmente el mayor problema que tiene el teléfono está en casa, y es el Samsung Galaxy S22 Ultra. Estos saltos en potencia y cámara no serán demasiado apreciables para el usuario medio, y los 1400 de los que parte este teléfono van a pasar factura. Sobre todo porque este S22 Ultra se va a hacer más goloso que nunca. Pero chataqueros, me gustaría saber qué os ha parecido a vosotros este S23 Ultra. Desde luego todo un telefonazo para empezar el año y que tiene por delante el reto de seguir manteniéndose como el mejor Android de 2023. Ya veremos si lo consigue. Chataqueros, yo me despido ya y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.